Hola, soy Jesús Nieto Martínez, bienvenidos. Seguimos con nuestro curso de grupos finitos. En el video anterior hablamos de grupos simples. Dijimos, por ejemplo, que a 3 y a 4 los grupos de permutaciones pares en S3 y en S4 respectivamente no son simples. Son ejemplos de grupos que no son simples. Nos planteamos como objetivo ver que A5 es simple y que en general a n, para n mayor o igual que 5, es simple. En el video de hoy vamos a ocuparnos de A5. Primero recordemos lo último que hicimos. En el video anterior mostramos que si alfa y beta son conjugados en Sn, entonces tienen el mismo tipo. El tipo de alfa es igual al tipo de beta y viceversa. Ser conjugados equivale a tener el mismo tipo. A partir de eso podemos obtener el siguiente resultado. ¿Qué significa que H sea un subgrupo normal de Sn? Eso por definición significa que si alfa está en H y beta está en Sn, entonces beta por alfa por beta a la menos 1 es un elemento de H. Pero ¿qué sucede con este objeto? Eso es, si lo llamamos gamma, aquí estamos diciendo que si alfa está en H y gamma es conjugado de alfa, entonces gamma también está en H. Y por esta caracterización podemos decir entonces H es un subgrupo normal de Sn si y solo si, dado alfa en H, todo aquel que tenga el mismo tipo que alfa, tipo de gamma, digamos, es igual a tipo de alfa, implica que gamma también está en alfa. Entonces tenemos otra caracterización de los subgrupos normales de Sn. Eso a partir de ese resultado que vimos en el video anterior. Volvamos a nuestro objetivo, que es A5. Queremos ver que A5 es simple. Es decir, vamos a suponer que tiene un subgrupo normal de A5 no trivial, digamos que no es el grupo generado por el 1 solamente, un subgrupo normal no trivial. Entonces sabemos que él es unión de clases de conjugación en H. Por lo tanto, el orden de H, como las clases de conjugación son clases de equivalencia, son conjuntos disjuntos, por lo tanto, el cardinal de esta unión es la suma de los cardinales de las clases de conjugación. Lo que vamos a hacer es analizar cómo son las clases de conjugación en A5. Por aquí tenemos una tabla, déjame mostrártela. Tenemos esta tabla que habla de los elementos de A5. Aquí aparecen los tipos, los posibles tipos, el tipo de la identidad. Hay una sola permutación que tiene ese tipo y tiene que estar en H, ¿no? Porque H es un subgrupo.
tiene los 3 ciclos. Dice aquí que hay 20 3 ciclos. Tenemos los 5 ciclos. Dice aquí que hay 24. Y tenemos las permutaciones de este tipo, productos de transposiciones disjuntas. Vamos a ver cómo se comportan las permutaciones según el tipo y según la conjugación. Específicamente vamos a ver que los 3 ciclos todos son conjugados en A5. Ya sabemos que lo son en S5, pero ser conjugado en S5 no es lo mismo que ser conjugado en A5. Así que verificar que los 3 ciclos son conjugados en A5 es necesario. Igual vamos a hacer para las permutaciones de este tipo. También son conjugadas entre sí, por lo tanto hay una sola clase de conjugación de este tipo y esa clase tiene 20 elementos. Hay una sola clase de conjugación para permutaciones de este tipo que tiene 15 elementos. Y por último vamos a ver que los 5 ciclos, sus clases de conjugación, a pesar de que aquí hay 24 elementos, no es que son todos conjugados entre sí. Lo que vamos a ver es que hay 2 clases de conjugación y cada una de esas clases tiene, como aquí hay 24 elementos, cada una de las clases tiene 12. Así que para el orden del subgrupo normal H vamos a tener las combinaciones que tienen el 1, porque es la clase de conjugación de la identidad, y algunos de estos números, 20, 15 y el 12 que aparece que viene a partir de acá, y es posible que aparezca el 12 2 veces. Si te fijas, ninguna combinación que contenga al 1 y alguno de esos números que mencionamos te da un divisor de 60. Puedes hacer la prueba. Es decir, 1 con 20, o 1 con 20 y 12, o 1 con 20 y 24, o 1 con 12, o 1 con 24, etc. Ninguna de esas combinaciones te da un divisor de 60, por lo tanto no puede haber un subgrupo normal en A5. Significa entonces que lo que debemos hacer es verificar que efectivamente todos los 3 ciclos son conjugados en A5, todas las permutaciones de este tipo son conjugadas en A5 y que solamente hay 2 clases de conjugación para los 5 ciclos y cada una de ellas tiene 12 elementos. Volvamos a nuestra pizarra y vamos a ello. Vamos a demostrar eso. Vamos a analizar el comportamiento primero de los 3 ciclos, luego de los productos de transposiciones disjuntas y finalmente de los 5 ciclos. Vamos a basarnos en el siguiente resultado. Vamos a utilizar este resultado. Quiero ponerlo de este lado y te lo voy a poner como ejercicio. Ejercicio, verifica lo siguiente, porque es una situación que vamos a utilizar aquí por lo menos 2 veces. Suponte que tienes un grupo finito, tienes un subgrupo normal de ese grupo, el índice de ese subgrupo en G es un número primo. Si tienes un elemento en H que satisface esta hipótesis, el centralizador de ese elemento en H no es lo mismo que el centralizador de ese elemento en G. Es decir, hay elementos de G que conmutan con X, pero que no están en H. Eso es lo que estamos diciendo en esta hipótesis. Entonces, suponiendo eso, demuestra, de eso se trata el ejercicio, que si Y
es conjugado de X en G, entonces también lo es en H. Bajo estas condiciones, conjugado en el grupo equivale a conjugado en el subgrupo, si se tienen todas estas hipótesis. Vamos a utilizar ese resultado en el análisis que vamos a hacer a continuación. Bien, agarra alfa un triciclo cualquiera en A5, digamos que ese triciclo es IJK. En A5. Y bueno, fíjate en la transposición que tiene los símbolos distintos a I, J y K, digamos R y S. Como estamos en A5, esta permutación deja fijo dos objetos, digamos que esos objetos son R y S. Esa transposición por alfa, como son disjuntas, da lo mismo que alfa por esa transposición, es decir, esa transposición conmuta con alfa y por ser una transposición es impar, o sea que no está en A5, entonces estamos en esta situación. Tienes un elemento en H, que en este caso es A5, que conmuta con un objeto que está en G pero que no está en el subgrupo. Así que tenemos esta condición. El índice de A5 en S5 es 2, es un número primo. A5 es normal en S5, que es un grupo finito. Entonces tenemos todas estas condiciones. Por lo tanto, todos los conjugados de este triciclo en S5 también lo son en A5. Conclusión, todos los triciclos son conjugados en A5. Así que hay una sola clase de conjugación para los triciclos en A5. Vamos a analizar ahora para las permutaciones que son de esta forma. Permutaciones de el tipo producto de dos transposiciones disjuntas. IJ, digamos, por KL, por ejemplo. IJ por KL. Estamos diciendo que I y J son distintos tanto acá como a L. Esos son transposiciones disjuntas. Entonces vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos antes. Si tú efectúas alfa por la misma IJ, ya sabes que IJ es la inversa de sí misma, así que esto te va a dar KL. Y da lo mismo que lo hagas en ese orden a que lo hagas en este otro orden, IJ por alfa. O sea que nuevamente tenemos un elemento que está en S5 pero que no está en A5 porque es una transposición. Las transposiciones son impares. Tenemos una transposición impar que conmuta con alfa. Alfa es X. Entonces tenemos una transposición impar que conmuta con X. O sea que no está aquí. O sea que se cumple esta hipótesis. Siguen cumpliéndose esta y esta. Por lo tanto, todo lo que sean conjugados de alfa en S5 también lo son en A5. O sea que todo lo que tienen este tipo son conjugados entre sí en A5. Son conjugados en A5. Conclusión, hay una sola clase de conjugación para transposiciones de esta forma. Por último, supongo que alfa es un 5 ciclo. I, J, K, L, M, digamos. Es un hecho en general que el centralizador de alfa, es decir, eso vale también para cualquier n, el centralizador de alfa
en S5 es justamente el grupo cíclico generado por alfa. Es decir, que eso tiene 5 elementos. El cardinal, de el que, como dijimos, el centralizador es el orden de este grupo, que es 5. Eso quiere decir, además, bueno, esto es lo mismo también que el cardinal de el centralizador de alfa, pero en A5, porque todos estos elementos conmutan con alfa, así que tiene que ser 5. Por otra parte, ¿cómo se llama esto? El índice del centralizador de alfa en A5 es igual a, bueno, el cardinal de A5, que es la mitad del cardinal de S5, que es 60, dividido por esta cantidad que estamos diciendo que es 5, o sea que es 12. A esto es a lo que queríamos llegar. Cada 5 ciclos tiene solamente 12. Recuerda que nosotros demostramos en videos anteriores que esto es lo mismo que el cardinal de el conjunto de los conjugados de alfa. Eso se llama la clase de conjugación de alfa. Estaba buscando esa palabra y no la conseguía. Los conjugados de alfa en A5 está dado por esta fórmula. Haciendo estos cálculos tenemos que es 12, o sea que alfa tiene 12 conjugados. Entonces, como decíamos anteriormente, hay 24 permutaciones de este tipo, o sea, 24 5 ciclos en A5. Cada una de ellas tiene 12 conjugados, o sea que solamente hay 2 clases de conjugación. Cada una de ellas tiene 12 elementos. Así que en A5, vamos a limpiar esto. En A5, si tienes H en su grupo normal, entonces el orden de H es 1 más las posibilidades que mencionamos anteriormente, eran 12 o 12 más 12, 24 o 20, que era la de los otros, ¿cómo se llama? La de los 3 ciclos, o 15, que era la otra. Aquí me está sobrando uno, ¿no? Esta no va, vamos a borrarla. Entonces 1 más estas posibilidades o combinaciones de estas posibilidades. Resulta que en ninguna de esas configuraciones, ninguna de esas divide al orden de A5, al número 60. Por lo tanto, H no puede ser normal en A5, a menos que sea trivial, ¿no? Suponemos que es no trivial, o sea que tiene 1 más alguna de estas posibilidades. Conclusión entonces, A5 es simple. Eso era lo que queríamos mostrar en este video. En el próximo nos dedicaremos a A6, y utilizando el hecho de que A5 y A6 son simples, veremos que AN
es simple para todo n mayor o igual que 5. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta el próximo video.